Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Ernesto Tadeo y esta vez para continuar con nuestras clases y desarrollar pues el tema de genética. La última vez que conversamos habíamos visto los conceptos relacionados con el ciclo celular y pues hablar de la división por mitosis, de la división por meiosis. De ese tema hay que recordar, por ejemplo, el concepto de cromosomas homólogos, que lo vimos cuando hablábamos de la meiosis, que nos sirve para poder entender que cuando uno se refiere a la genética, esos cromosomas homólogos contienen los llamados genes, que denominaremos genes alelos o alelos simplemente, y que van a permitir pues hablar de algunos conceptos importantes dentro de la genética, que es nuestro tema de ahora. La genética es una parte de la biología, es una rama de la biología que ha evolucionado bastante, es una rama que ha ido aumentando a grandes pasos, pues debido a todo el avance tecnológico, ¿no? Hoy hay incluso dentro de toda la parte genética técnicas que permiten la manipulación genética para la mejora de especies, ¿no? Ahí entramos dentro de la biotecnología, donde la genética se incorpora pues a la parte de la ingeniería para la mejora de las especies, ¿no? Del ganado vacuno, por ejemplo, o de especies a nivel vegetal. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es la genética clásica, los inicios de la genética con este monje austriaco, el pionero o padre de la genética llamado Gregorio Mendel, ¿correcto? Entonces, sin más preámbulo, iniciamos esta semana con respecto pues a la genética. Y yo estoy muy seguro, vamos a poner por acá, que cuando uno se refiere a la genética, vamos a ver la genética 1 el día de hoy. Entonces, esta genética de la cual hablaremos nos va a permitir entender las bases, ¿no? Las bases, cómo se fue sentando todo lo que el día de hoy conocemos como genética, ¿ya? Entonces, cuando uno se refiere a la genética, aquí, cuando uno se refiere a la genética, esta genética, lo primero que debemos de conocer es pues los conceptos importantes para poder entender cómo desarrollar sobre todo los problemas, porque aquí es la parte de la biología donde sí te puedo dejar problemas, o sea, no ejercicios como para marcar, sino problemas propiamente para poder desarrollar, y ahora entenderemos por qué. Entonces, lo primero que hacemos, definimos genética. ¿Qué viene a ser, chicos? ¿Qué viene a ser la genética? Entonces por acá ponemos pues concepto, vamos a definir a la genética. ¿Ya? Empecemos definiendo a la genética. Y pues la genética viene a ser aquella rama de la biología que se encarga del estudio de los mecanismos de la herencia, es decir, entender cómo se transmiten las características genéticas, las características hereditarias de padres a hijos, de una generación a otra. En eso nos vamos a basar cuando hablamos de la genética. Concepto, esta es la rama de la biología que se encarga, ¿ya? Estudia, por aquí lo ponemos, estudia los mecanismos, ahí mira, estudia los mecanismos, ya se encarga de estudiar los mecanismos de la herencia, ya los mecanismos de la herencia. Ahora, cuando uno se refiere a la herencia, no pues estemos hablando aquí de una herencia material, ¿no? O sea, no es que la casa, que las deudas, ¿no? Que el carro, que la chacra, no, eso no es herencia desde este punto de vista. No es una herencia monetaria, una herencia material, sino una herencia biológica, ¿ya? Se encarga de el estudio de la herencia biológica y la variación, ¿sí? Y las variaciones y las posibles variaciones se refiere pues a los cambios, a las alteraciones que también pueden presentarse del material genético, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a tener cuando nosotros nos referimos a la llamada genética, ¿correcto? Es la rama que estudia la herencia, los mecanismos, cómo se transmiten de una generación a otra las características hereditarias. Ahora vamos a ver las bases moleculares de la herencia, es decir, vamos a ver por aquí lo importante, los conceptos importantes para poder entender la genética. Entonces vemos las bases
moleculares. Bases moleculares de la herencia. Bases moleculares de la herencia. Profe, ¿cómo es eso de las bases moleculares de la herencia? Tenemos que referirnos pues a conceptos. Cuando uno dice bases moleculares de la herencia se está refiriendo a aquellos conceptos importantes que es necesario conocer para el desarrollo de los problemas. Por ejemplo, ¿no? Uno habla de genes, uno habla de alelos, cuál es la diferencia. Cuando uno habla en el caso, por ejemplo, de resolver los problemas, cuando dice homocigoto, cuando dice heterocigoto, a ello justamente nos vamos a referir con respecto a la herencia, ¿ok? Entonces vamos a ver los conceptos aquí, ¿ya? Bases moleculares de la herencia. Aquí tenemos lo siguiente, ¿ya? Aquí tenemos por ejemplo, tenemos que hablar de ¿qué? A ver, primer concepto del cual debemos de hablar, chicos, es hablar de el gen. Vamos a hablar de lo que es un gen. Para esto, vamos a dibujar, por ejemplo, aquí una bolita. Ahí, mira, este es una celulita, ¿ya? Esta bolita viene a ser una celulita. Bolita de rojo, como lo vimos la semana pasada, bolita de rojo viene a ser, pues, ahí está, el núcleo. Célula, núcleo. Moradito van a ser los filamentos de cromatina. Ahí mira, filamentos de cromatina, el ADN, ¿no? El ADN. Y ahora lo que yo voy a hacer es sacar esto de aquí. Lo voy a sacar por acá, así. Lo vamos a extraer por aquí. Y entonces lo que tengo es todo, mira, todo mi ADN. Vamos a ponerlo así, mira. Ahí está. Todo esto es el ADN. ¿Ya? Ahí lo voy a poner. Esto viene a ser pues el ADN, ¿no? La cromatina. Y lo que yo voy a agarrar ahora es cortar un pedacito de ese ADN. Mira, vamos a agarrar un pedacito del ADN. Por ejemplo, aquí voy a agarrar este pedacito así. Este pedacito nada más. Mira. Y cuando yo agarro este pedacito, ahora lo voy a agrandar por aquí. Mira. Vamos a agrandarlo aquí. Por aquí también, mira. Lo agrandamos. Y ese pedacito de ADN lo voy a poner así, mira. Lo voy a poner por aquí así. A ver. También de moradito. Ahí, mira. Ese pedacito. Profe, ¿parece un ADN más chiquito? Sí. En realidad es un pedacito de ADN. ¿Qué cosa viene a ser? A esto lo llamaremos gen. A esto lo llamamos gen. Si nosotros vemos que el gen es este pedacito y todo esto es el ADN, entonces definamos al gen en función del ADN. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser, chicos? Un segmento. Un gen no es otra cosa que un segmento. Ya mira, es un segmento. Ahí lo vamos a poner. Segmento de ADN. Ya es un segmento de ADN, pero debemos de añadir algo. Es un segmento de ADN funcional. ¿Ya? Es un segmento de ADN funcional. Profe, ¿cómo es eso de segmento de ADN funcional? ¿A qué se refiere? Es que cuando uno dice que es un segmento de ADN funcional, significa que tiene la capacidad de expresar, mira, expresa la síntesis de una proteína. Expresa la síntesis de una proteína. Esto me lleva a hablar de lo siguiente, ¿sí? Esto me lleva a hablar de lo siguiente. Esta era una célula. Esto me lleva a hablar de lo siguiente. Cada característica que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, el tipo de cabello, el color de iris, el color de piel, mi estatura, esas características están determinadas por genes. Y estos genes, para poder expresar estas características, lo hacen mediante una proteína. Por ejemplo, para que mi cabello sea oscurito, para que mi piel también tenga determinada pigmentación, se utiliza una proteína llamada melanina. Entonces, hay un gen que sintetiza esa proteína llamada melanina.
Existen las personas albinas, esas personas que son muy pálidas, ojitos claritos, pelo bien clarito, que en ellos, por ejemplo, este gen está dañado. Y como el gen está dañado, ¿qué cosa ocurre? No tiene la capacidad de poder expresar esa proteína. Entonces, entiéndase que los genes, para poder expresar una característica, lo que hacen es sintetizar una proteína. Hemoglobina, por ejemplo, que tenemos insulina. Esas características que nosotros tenemos se expresan a partir de las proteínas. Y esa proteína viene a partir ¿de dónde? De un gen, ¿correcto? Entonces, los genes no son otra cosa que segmentos de ADN que tienen la capacidad de expresar una proteína. Ese es el primer concepto que debemos de manejar, ¿sí? Ahora, otro concepto que debemos de manejar así básico chicos, para poder desarrollar y entender los problemas, es el concepto, ¿ya? Es el concepto de, el concepto de alelo. A veces nos ponen la palabra alelo y debemos de entender a qué se refiere un alelo. Un alelo no es otra cosa que una variante, que una posibilidad para un gen. Por ejemplo, mira, imagínate que mis plumones son alelos, ¿ya? Imagínate que mis plumones son alelos. Por ejemplo, mira, son igualitos, ¿eh? Alelo para ojos celestes, alelo para ojos azules, vamos a ponerle, alelo para ojos verdes. Son posibilidades que tiene de expresión un gen, en este caso, para una característica que viene a ser el color de iris, lo que llamamos color de ojo. Entonces, fíjate, los alelos que yo tengo aquí son genes. Un alelo es un gen, pero son posibilidades que tiene un gen de poderse expresar. Ojos celestes, ojos azules, ojos verdes. Estos genes son alelos porque hablan, entre comillas, expresan una posibilidad para una determinada característica. En cambio, mira este plumón que te pongo por acá, te digo, él es el gen para cabello lacio. Entonces, gen para cabello lacio, ¿qué tiene que ver con los ojos? Con el color de iris. Mira, está un plumón diferente te he puesto. ¿Por qué? Porque él puede ser un gen, todo ok, pero él no es alelo de estos genes. Porque si hablamos de aquí, él expresa una característica para lo que es el cabello. Ellos expresan características para el color de iris. Por ende, no tienen nada que ver. Entonces, entendamos que los alelos son así, son genes que tienen la capacidad de expresar alguna posibilidad o alternativa para una característica, ¿sí? Entonces, los alelos son genes, pero no todo gen puede ser considerado alelo. Ojo con esa frase, ¿sí? Los alelos no son otra cosa que genes, pero no todos los genes pueden ser considerados alelos porque pueden hablar de diferentes características, ¿sí? Entonces, vamos a poner nuestro siguiente concepto por aquí. El otro concepto que nosotros vamos a mencionar viene a ser por aquí el de los alelos. Vamos a hablar aquí de los alelos. ¿Qué viene a ser un alelo? Es una alternativa, mencionamos, ¿no? Es una alternativa, ¿ya? Alternativa, ahí mira, alternativa de un gen, alternativa para un gen, para una característica. Ya son alternativas, posibilidades para una característica. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Ahora, cuando uno se refiere a los alelos, chicos, estos alelos ocupan el mismo locus. Ya recuerda, acá le pongo, ocupan el mismo locus. Ahora hablamos de lo que es un locus. Ocupan el mismo, ¿ya? Ocupan el mismo locus en lo que llamaremos pues cromosomas homólogos, ¿sí? Ocupan el mismo locus en cromosomas, ¿ya? En cromosomas homólogos. Lo de los cromosomas homólogos, si te acuerdas, los cromosomas homólogos vienen a ser los cromosomas que tenemos uno de papá y el otro de mamá,
¿Sí? Eso vienen a ser los llamados alelos. ¿Ok? Ahora, cuando uno se refiere a los alelos, existen tipos de alelos. Uno, por ejemplo, puede pensar, a ver, profe, yo tengo el cabello lacio y veo a alguien que tiene el cabello rizado, el cabello lacio, el cabello ondulado. ¿Quién, si tengo, por ejemplo, descendencia con esa persona, cómo saldría mi descendencia? ¿Lacia o ondulada? Ondulada. Si, por ejemplo, hablamos de una planta de tallo alto, lo que veremos en un ratito, con una planta de tallo bajo, si las cruzo, ¿cómo me saldría una planta de arveja? Lo que hizo Mendel. Tallo alto y tallo bajo, tallo alto, sería dominante. Labios gruesos, labios delgados. ¿Cómo saldría la persona? Labios gruesos, porque es dominante. Cuando uno dice que una característica es dominante, es la que predomina frente a la otra característica que queda guardada, que queda oculta, a la cual llamaremos la característica recesiva. Quiere decir que cuando uno se refiere a estos alelos, por ejemplo, estos alelos son alternativas y pueden haber de dos tipos. Pueden haber alelos, por ejemplo, dominantes. ¿Ya? Pueden haber alelos que son dominantes. Ahí mira, alelos que son dominantes. Estos alelos dominantes, para poderlos representar, se representan con letras mayúsculas. Los alelos dominantes se representan con letras mayúsculas. Por ejemplo, puedo poner una letra A, puedo poner una letra B, puedo poner una letra, no sé, Z, dependiendo de la letra que tú desees, ¿no? Muchas veces se utiliza la primera letra de la característica con la cual se trabaja. Y también hay alelos que son considerados, por aquí, recesivos. Alelos recesivos. Los alelos recesivos son los que van a quedar ocultos y de manera práctica lo representaremos con letras en minúsculas. Por ejemplo, ponemos letra A minúscula, letra B minúscula, letra Z minúscula. Entiéndase que los alelos, chicos, pueden ser dominantes o recesivos. Por ejemplo, en el caso humano, otros alelos son el color de ojos oscuros, color de ojos marrones, por ejemplo, frente al verde o el celeste. Los ojos oscuros vienen a ser dominantes sobre los ojos claros, los iris, ¿no? Lo de los labios, por ejemplo, te mencionaba, labio grueso sobre el labio delgado. El cabello oscuro también sobre el cabello claro, ¿no? Entonces, el enanismo, por ejemplo, el enanismo sobre la persona de talla normal. El enanismo es dominante, la persona de talla normal, ese gen, ese alelo es recesivo, ¿ya? Entonces, esos son mis alelos. Ahora, los alelos, chicos, los alelos se representan de esta manera. Un alelo dominante siempre va a manifestarse sobre un alelo recesivo. Cuando uno se refiere a los alelos, esta carga de alelos, jóvenes, que nosotros tenemos, vamos a poderla representar mediante un genotipo. O sea, el alelo, los alelos, siempre vienen en pareja, ¿sí? Los alelos siempre vamos a tener que hablarlos en pareja para poder expresar un genotipo. ¿Y por qué en pareja, profesor? Porque tienes un alelo que viene de tu papá y un alelo que viene de tu mamá, ¿sí? Acuérdate que lo de los cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces, mira, el alelo o los alelos van a permitir esto, mira, la formación de lo que llamaremos el genotipo. A ver, ¿cómo es eso de un genotipo, profe? Un genotipo es la constitución genética del individuo. Ese genotipo es interno, ese genotipo no lo podemos ver de una persona. Yo puedo decir que soy de genotipo homocigoto o que soy de genotipo heterocigoto para determinada característica. Entonces, cuando uno se refiere al genotipo, el genotipo es la constitución genética de un individuo. Mira, acá le pongo. Esta es la constitución, mira, constitución genética, ¿ya? Es la constitución genética completa de un individuo, ¿ya? Completa de un individuo.
esta viene a ser nuestra definición, ¿ya? Ese es nuestro genotipo. Entonces los alelos van a conformar nuestro genotipo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo estén estos alelos, nosotros podemos decir que hay genotipos que son homocigotos o genotipos que son heterocigotos. Pongámoslo así, imagínate que mi papá tiene ojos marrones, mi mamá tiene ojos marrones. Mi papá me da un alelo de ojos marrones, de color de iris de ojos marrones. Y mi mamá me da uno también de ojos marrones. Marrón mi papá, marrón mi mamá. ¿Yo qué soy? Ojos marrones. Sería homocigoto, porque de cada uno he recibido un alelo del mismo color. Pero pongamos que mi papá tiene ojos marrones y mi mamá tiene ojos verdes. Yo recibo un alelo de mi papá de ojos marrones y recibo un alelo de mi mamá de ojos verdes. Recibo de alelo de mi papá marrones y alelo de mi mamá verdes. ¿Qué cosa podemos decir ahí? Que tengo dos alelos, pero son diferentes. Como son alelos diferentes, decimos que un individuo es de genotipo heterocigoto, ¿ya? Entonces vamos a jugar aquí con los genotipos. Los genotipos podrán ser homocigoto, mira, acá le voy a poner el genotipo de una persona puede ser homocigoto. Esto es uno. Cuando uno se refiere a un individuo homocigoto es porque presenta alelos, mira, presenta alelos iguales. ¿Ya? Posee alelos iguales. Pero acá viene algo que tenemos que entender. Esos alelos iguales, ¿ya? Esos alelos iguales, chicos, pueden ser, como hay dominantes y como hay recesivos, pueden ser también alelos dominantes o pueden ser también alelos recesivos. Por ejemplo, en el caso del cabello, te decía, color de ojos, de ojos te puse, ¿no? Color de ojos marrones es dominante sobre el color de ojos verde, por ejemplo. Entonces, si mi papá y mi mamá, los dos tienen ojos marrones y me dan cada uno un alelo de ojos marrones, entonces yo soy homocigoto dominante, porque el alelo para ojos marrones es dominante. Pero si ambos tienen ojos verdes, cada uno me da un alelo de ojos verdes, ¿yo qué voy a hacer? Yo seré homocigoto recesivo. Todo depende del tipo de alelo que yo recibo. Entonces voy a tener aquí dos tipos de homocigotos. Voy a tener homocigoto, al cual llamamos homocigoto dominante. Ahí mira, homocigoto dominante. Aquí mira, homocigoto dominante. Y también tengo al llamado homocigoto recesivo. ¿Ya? También tengo al homocigoto recesivo. Dos tipos de homocigotos. ¿Dónde viene la diferencia aquí? Que el homocigoto dominante, ¿sí? El homocigoto dominante se expresa con letras mayúsculas. Y siempre, acuérdate, los genotipos me pones dos letras. ¿Por qué? Porque uno viene de tu papá y el otro viene de tu mamá. Entonces, mira, un homocigoto dominante expreso así. Alelos iguales, doble A mayúscula. Doble B minúscula, así mira. Doble B mayúscula, perdón. Aquí, Z mayúscula, ambas. Homocigoto dominante. Y si te digo un homocigoto recesivo, lo mismo, pero le pongo en letras minúsculas, así mira. AA, BB o ZZ. Ahí estamos hablando de homocigotos dominantes y recesivos. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Sí? ¿Te das cuenta de la diferencia? El homocigoto dominante, ¿ya? El homocigoto dominante es aquel, lo vamos a subrayar, es aquel que tiene alelos iguales. Pero estos homocigotos pueden ser o dominantes o pueden ser recesivos, ¿no? De acuerdo a cómo se presenten los alelos. Si son alelos iguales, dominantes, homocigoto dominante. Si son alelos iguales, recesivos, homocigoto recesivo. Un dato importante que a veces te lo dicen en los problemas. A los homocigotos, ¿ya? A los homocigotos se les llama también, aquí lo vamos a poner, llamados también, aquí le pongo, llamados, los homocigotos, dominante y recesivo, son llamados, aquí le pongo, razas, se les llama así, razas o líneas puras. Razas
o líneas, razas o líneas puras. Cualquiera de esas denominaciones puede, ahí está, razas o líneas puras. Cualquiera de esas denominaciones puede hablar pues de un homocigoto. ¿Listo? Y si nos referimos a el otro tipo de genotipo, tendríamos que ver ya no el homocigoto, sino tendríamos que hablar del heterocigoto. Aquí hablamos de un hetero. Entonces, cuando uno se refiere a un heterocigoto, el heterocigoto, muchachos, el heterocigoto, ¿qué viene a ser? Este heterocigoto no es otro, ya, aquí mira, el heterocigoto no es otro que el que presenta alelos diferentes. Acá le voy a poner, el heterocigoto presenta alelos, ahí mira, alelos diferentes, ya no iguales. Ese sería un homocigoto. Alelos diferentes. Profe, ¿cómo se representaría eso? Lo representaríamos así. Por ejemplo, acá tendríamos que decir, acá, A mayúscula, A minúscula. A veces uno piensa que dice alelos diferentes y entonces le hace esto, ¿no? A y B. No. Tiene que ser la misma letra, pero una mayúscula y una minúscula. O de repente le pongo así, B y B, ¿no? O Z, Z, para usar las letras que hemos venido usando, ¿no? Y datazo aquí, cuando uno se refiere a los heterocigotos, también se les llama, acá le pongo, llamados. A veces el problema no te dice cruce de heterocigotos, te dice de repente, ¿qué palabra vamos a usar? Híbridos. La palabra que solemos usar para el caso de los heterocigotos son los híbridos. Ahí está. Entonces, esos son dos conceptos que tenemos que manejar cuando nos referimos a los homocigotos y el heterocigoto. ¿Qué cosas son? Tipos, formas de un genotipo. ¿Ya? Son formas de genotipo. ¿Ok? Ahora, así como hay un genotipo, que el genotipo es pues interno, también presentamos lo que llamaremos un fenotipo. El fenotipo, a ver, vamos a poner otro concepto por aquí. El fenotipo, mira, el fenotipo viene a ser la expresión del genotipo. ¿Cómo es eso, profe? Mírame. O sea, mírame, ¿no? Mírame. Las características que tú estás viendo de mi cabello lacio, mis ojos marrones, mi nariz respingada, mis labios delgados, todo eso es mi fenotipo, chicos. El fenotipo se refiere a las características observables o medibles de un individuo. Hay características, por ejemplo, como la estatura, el color de una semilla, el tamaño de un tallo, el color de una flor, el pelaje de un animal, son fenotípicas. Pero hay características que pueden pueden ser algo confusas. Por ejemplo, una de ellas es el grupo sanguíneo. Si yo, por ejemplo, te digo, a ver, ¿de qué grupo sanguíneo soy? No lo sé, profe, no lo veo. A ver, me corto y te tiro mi sangre y dime, ¿de qué grupo sanguíneo soy? Pues no lo sé, profe. Bueno, no lo puedes ver, pero se puede medir. El grupo sanguíneo, o los grupos sanguíneos, porque son varios, también se consideran características fenotípicas. Entonces, ¿qué viene a ser el fenotipo? La expresión del genotipo. Ahora, mi fenotipo te puede engañar. Tú puedes ver mi fenotipo y de repente yo le he dado yo una arregladita, le puedo dar una maquilladita y te estoy engañando. ¿Por qué? Porque los genes dicen una cosa, pero puede que el ambiente también haya influenciado sobre ese genotipo y lo haya modificado. Significa que el ambiente puede modificar el genotipo. Por ello decimos que el fenotipo es la interacción de mi genotipo con el ambiente también. ¿Sí? Y recuerda esta frase importante. Mira. Ya que uno dice, no, cuando uno se enamora, mira el interior. Ya, está bien. Pero el interior se refiere a los genes, ¿ah?
Entonces, acuérdate, a veces uno mira el interior. No, profe, yo busco una cara bonita. Entonces, viene aquí tu frase. Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Tú puedes ver algo muy bonito externamente, pero los genes, de repente, fallados. No, mentira. Entonces, a unos lo que se refiere con esa frase es que hablamos de la parte que fenotípica es lo externo, genotípica es lo interno, ¿correcto? Entonces por acá le ponemos, el fenotipo viene a ser la expresión, acá, expresión del genotipo. ¿Ya? Es la expresión del genotipo. Este de aquí resulta de la interacción, ¿no? Interacción del genotipo más el ambiente. Ahí, interacción del genotipo, ¿ya? Del genotipo con el ambiente, ¿ya? Con el ambiente. Recuerda que el fenotipo es observable y en todo caso medible, ¿no? Es observable, a ver aquí, es observable y o medible, ¿ya? Es observable y medible. Eso es lo que tenemos cuando nosotros nos referimos pues al fenotipo. Son características fenotípicas, acá vamos a poner algunos ejemplos de características fenotípicas. Tenemos por ejemplo el caso de, el color de iris. Tenemos por ejemplo el caso de los grupos sanguíneos, te decía, ¿no? Los grupos sanguíneos también. Puede ser el color de una semilla, puede ser el tipo de cabello, etc. ¿Ya? Esos son pues lo que llamamos los rasgos fenotípicos. ¿Ok? Entonces son algunas de los conceptos que debemos de ir manejando. Algunos otros conceptos adicionales que podemos conocer aquí, por ejemplo, es el de locus. Aquí habíamos mencionado lo de locus. ¿Te acuerdas que ocupan el mismo locus? ¿Qué es eso? A ver, con eso vamos a ir terminando. Mira. La parte de locus, ¿sí? La parte de un locus. ¿Qué es eso, profe? A ver. El locus se refiere al espacio físico, que ocupa un gen. ¿Ya? Eso viene a ser un locus, el espacio físico que ocupa un gen en el cromosoma. Y hay otra palabra que se parece mucho al locus y suele prestarse a confusión, que es loci. Loci se refiere al plural. Este viene a ser el plural de locus. Ay, profe, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Mira, vamos a poner nuestro cromosoma. A ver, imaginemos que nuestro cromosoma es este de aquí. A ver, vamos a ponerlo de color rojito, mi cromosoma. Aquí, a ver. Imaginemos que este es mi cromosoma. A ver. Ahí está. Este va a ser mi cromosoma, fíjate. Ahí está, tengo un cromosoma. Listo. Ese es mi cromosoma. ¿Ok? Entonces, mi cromosoma tiene determinado lugar. Aquí, por ejemplo, mi cromosoma tiene determinado lugar aquí. Por aquí voy a poner otros dos lugares, mira. ¿Sí? Y en esos lugares yo voy a poner de moradito determinados genes, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a poner un gen. Aquí voy a poner otro gen. Aquí voy a poner otro gen. ¿Sí? Son genes los que puedo encontrar ahí. Entonces, cuando uno se refiere a un locus, es ese espacio. Es como que yo te diga, ¿dónde vives? Tu dirección es el espacio donde yo te voy a poder encontrar. Igual pasa para el cromosoma. Es como el lugar, la dirección donde se le puede encontrar. Entonces, si yo me refiero, por ejemplo, a un solo gen, digo que
hablo de un locus. Si yo me refiero a locus, estoy hablando de un solo espacio, de un lugar, de un espacio. Pero si me refiero a loci, el loci, ¿ya? El loci se refiere a qué? El loci se refiere aquí, 1, 2. A ver, ¿el loci a qué se refiere? El loci se refiere a... Ahí está. ¿El loci a qué se refiere? El loci se refiere a varios, más de dos, oye, de dos a más. Se refiere a los espacios que hay, ¿ya? Los espacios que hay cuando uno habla de los genes. Acá mira, 1, 2. Entonces ya no puedo decir locus, digo loci, ¿sí? Locus se refiere a un espacio, loci se refiere a cuando hablamos más de dos, de dos a más, ¿no? De dos a más espacios. ¿Ya? Entonces esos son los conceptos que debemos manejar cuando nosotros nos referimos pues a la genética. Ya con esos conceptos los podemos ir desarrollando también nuestros problemas. Ahora, lo que vamos a ver, ahora sí, es propiamente las leyes de Mendel. Vamos a ir trabajando las leyes de la herencia mendeliana. Acá vamos a ponerle rojito por aquí. Vamos a hablar la herencia. Vamos a hablar de la herencia mendeliana. Herencia mendeliana. Herencia mendeliana. Ya está. Entonces trabajamos esta parte. Mira. Gregorio Mendel, por acá lo vamos a poner. Gregorio Mendel es considerado el pionero. Acá le vamos a poner su nombre. Tenemos a Johann Gregor Mendel. Ahí mira. Gregorio Mendel. Él es considerado el pionero, es considerado el padre. ¿Ya? Él es considerado el pionero de la genética. ¿Qué de bueno hizo Mendel? ¿Quién fue Mendel, profe? A ver, Mendel es considerado el pionero de la genética porque fue el que empezó a realizar experimentos, fue el primero en realizar experimentos con respecto a cómo se transmitían las características de una generación a otra. Ahora, Mendel fue un monje austriaco. Cuando digo monje me refiero a que estaba pues, en un sacerdote, en un monasterio, ¿no? El monasterio de Brunn. Y lo que él había estudiado era o sea, básicamente matemáticas. Básicamente estudió matemáticas. Pero también tenía una afición por la botánica. Algo de ella estudió. Entonces, él era matemático. A diferencia de muchos de los personajes de la época, como Lamarck, como Darwin, siempre se les menciona naturalistas, dicen. Los naturalistas de esa época son lo que hoy vendrían a ser los biólogos. Mendel no fue biólogo y era matemático, ¿no? Y tenía pues aficiones, conocimientos de botánica. Pero lo bueno de Mendel es que él aplica ese conocimiento matemático a la genética. Y es por eso que cuando hagamos los problemas tú te darás cuenta que muchos de estos casos parece matemática. Te hablan de probabilidades, te hablan de proporciones, porcentajes, ¿no? Entonces, todo ello es por la influencia matemática que tiene Mendel. Ahora, Mendel realiza estudios en una plantita. Él realiza estudios en una planta, lo que hoy conocemos como, no sé, de repente has comido arvejas, ¿no? Arvejitas, guiso de arvejitas, por ejemplo. Esto es la plantita que él utiliza. Los llamados guisantes, chícharos o arvejas, cuyo nombre científico es Pisum sativum. El estudio de esa planta es lo que a Mendel le permite llegar a buen puerto, a buenas conclusiones. Algunos criterios que tuvo Mendel para poder obtener buenos resultados es que elige una buena planta. Elige una buena planta para poder observar. Elige una buena planta en el sentido que tenía bastante facilidad para poderla manipular. También es importante la capacidad de observación que tiene Mendel y la correcta interpretación de los resultados que él va a tener, ¿ya? Entonces, Mendel, vamos a ponerlo por aquí, es considerado el pionero, él es el padre de la genética, pionero
de la genética. Él es el pionero de la genética. Y recordemos pues que Mendel, por aquí lo vamos a poner, él es el pionero de la genética, realizó estudios, en la planta de arveja, cuyo nombre científico, pues arveja es su nombre vulgar, su nombre común, cuyo nombre científico pues de la arveja es Pisum, acá le ponemos Pisum sativum, ¿ya? Pisum sativum, ese es el nombre científico de la arveja, ¿ya? Pisum sativum, ahí está. Entonces esto le vale a Mendel para poder llegar a buen puerto con su estudio, ¿no? Pero ahora viene algo importante aquí. Mendel, estos estudios los resume pues en un principio llamado principio de uniformidad y dos leyes. La primera ley, la ley de la segregación, y la segunda ley, la ley de la distribución independiente. Entonces, Mendel, gracias a esto, ¿no? Él plantea, por acá le ponemos, mira, plantea sus estudios, plantea sus leyes, y acá viene algo curioso. Mire el año, en 1866. Ese es el año que Mendel plantea sus leyes. Y fueron redescubiertas. Mira, fueron redescubiertas por tres botánicos llamados Hugo de Bries, es el primero, Karl Correns es el segundo, y el otro es I. von Tschermak. Y Tschermak son los científicos que redescubren sus leyes. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso que redescubren? Lo que pasa es que acá en 1900, y aquí quiero que me entiendas esto. Lo que pasa es que cuando Mendel plantea sus leyes, no se conocía mucho con respecto a genética. O sea, los conceptos de genética que se tenían de la época eran muy vagos, eran muy escasos. No se sabía ni siquiera propiamente del concepto de genética. Esto recién llega en 1900. Entonces, cuando él plantea sus leyes, las personas de la época, o sea, los más renombrados, no le prestan atención. O sea, ¿qué será esto de las herencias, no? Es más, o sea, Mendel usaba un lenguaje muy sencillo. Lo que hoy llamamos genes, alelos, él decía factores, son factores hereditarios. Y él plantea sus leyes, no le hacen caso y sus leyes quedan ahí guardaditas. Y pasan aproximadamente pues unos 34 años. Y otros científicos, otros tres botánicos mucho más jóvenes de la época, de Bries, Correns y Tschermak, son los que redescubren lo planteado por Mendel. Y entonces de ese redescubrimiento es lo que nosotros conocemos, de ese redescubrimiento. Y de manera póstuma es que a Mendel le dicen pues que él es considerado como el padre de la genética. De manera póstuma, él ya había muerto, ¿ya? Entonces él es Mendel, un monje austríaco que pues se encargó de plantear las leyes de Mendel, ¿no? Entonces de esa manera es como nosotros podemos hablar de él, ¿no? Ahora, él realiza un estudio muy particular con respecto a esta planta de Pisum sativum. Él elige determinadas características. Acá le vamos a poner, mira. Él realiza, por acá le vamos a poner, el estudio, vamos a ponerlo aquí, estudio de caracteres, ¿ya? Estudio de caracteres contrastantes. Esto es lo que hace Mendel, mira. Estudio de caracteres contrastantes. Pero, ¿cómo es eso?
Mendel se va a encargar de estudiar 7 aspectos específicamente, ¿ya? 7 aspectos específicamente de la planta de piso usativo, que lo vamos a resumir en esta tablita de acá, mira. Vamos a resumirlo por aquí. Los 7 estudios de Mendel se basan en esto. Mira, a ver, vamos a ponerlo así. Él, gracias a este estudio, puede plantear lo siguiente. A ver, por ejemplo, el más importante de todos, o de los que más resaltan probablemente, tienen que ver con el caso del tallo, por ejemplo, ¿no? Se habla de la planta de tallo alto, de la planta de tallo bajo. Entonces vamos a ponerlo aquí, mira. Vamos a hacer por aquí. Bueno, voy a partir la tabla para hacerla por allá también. Ahí, faltan cuántos. A ver, acá otros 2. Ya, aquí otros 2 y por aquí otros 2. A ver, vamos a ponerlo acá. Entonces te decía, él estudia 7 características propiamente. Ya, 7 características. Pero esas 7 características se basan especialmente en determinadas partes de la planta. Por ejemplo, a ver aquí y aquí. Ya, por ejemplo, lo que él va a estudiar es así, mira. En el primer recuadro, vamos a hablar de los llamados factores o el carácter estudiado. O sea, si te digo el carácter, me refiero pues a la parte de la planta. ¿Ok? Él estudia, por ejemplo, lo que es el tallo, acá, el tallo, el tamaño. Estudia, por ejemplo, lo que es la semilla. Y de la semilla se va a encargar de estudiar 2 cosas. El color de la semilla, por ejemplo, y la forma de la semilla. Ahora vamos a ir explicando bien esto. Luego, estudia lo que es la vaina. Ahí. Vamos a hablar aquí de la vaina. La vaina. Que por ejemplo también ve lo que es el color y la forma de la vaina. Y también ve lo que es pues la flor. Cómo era la flor de Pisum sativum. También estudia con respecto al color y estudia con respecto a la posición que presentaba esta flor. Esos van a ser los 7 caracteres contrastantes estudiados por Mendel. Entonces, él plantea que hay algunos caracteres que son los que se manifiestan en la siguiente generación. A esos caracteres los va a llamar los caracteres dominantes. Ahí mira. Tenemos los caracteres que son dominantes. Y hay otros que más bien quedan ocultos. Él lo va a llamar recesivo. A ver, profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si yo cruzaba una planta de semilla amarilla con una planta de semilla verde, la descendencia me salía que era de semilla amarilla. Y entonces él decía, ay, el amarillo es dominante sobre el verde es recesivo. ¿Se entiende? Ese es el jueguito. Entonces vamos a trabajarlo de esa manera, mira. Él tenía así, por ejemplo, plantas que eran de semilla amarilla o plantas de semilla verde. Aquí, por ejemplo, el primero es el del tallo. Entonces, él tenía, por ejemplo, una planta que era ahí, fíjate, mira, de 1,80 m, de 2 metros. A eso él lo llama de tallo alto. Y habían otras plantas que eran, pues, pequeñitas, nada más, de más o menos unos 20, unos 40 centímetros. Entonces decía que habían plantas de tallo alto o tallo largo y plantas de tallo bajo. Este era, ¿no? Entonces, si yo cruzaba una planta de tallo alto con una planta de tallo bajo, ganaba el de tallo alto. Otro aspecto era, por ejemplo, el color de la semilla que te había dicho. Si él cruzaba una planta que era de semilla amarilla, esta planta de semilla amarilla era dominante sobre la planta de semilla verde, por ejemplo. Aquí mira, semilla amarilla era dominante sobre la plantita de semilla verde. Aquí. Semilla verde, amarilla versus verde. Entonces acá, por ejemplo, yo te digo, semilla amarilla, ahí, era dominante sobre la plantita que generaba semillas verdes. Ahí, mira. Esa es otra característica.
La forma de la semilla también estudia. Él ve que hay plantas que la semilla, por ejemplo, es así, amarilla, ¿no? Y otras tienen así, la semilla lisa, así, redondita, bien redondita. Y otros presentan una semilla algo así, rugosita. Entonces tenía otra forma, ¿no? La forma lisa versus la forma rugosa. Era otra forma, otra característica, lisa versus rugosa. Y así, entonces va estudiando los 7 caracteres. Por ejemplo, en el caso de la vaina, entiéndase que la vaina es donde está la semillita, la capsulita, donde está la semillita, ¿no? Había, por ejemplo, plantas que tenían la semilla, la vaina así, de color verde. Y habían otros que tenían la planta, la vaina, de color amarillo. ¿Sí? La vaina es donde está, como te digo, la semillita, ¿no? Entonces, esa vainita podía ser verde, y el verde era dominante. Mira, el verde era dominante sobre la vaina de color amarillo, por ejemplo. Ahí, mira, vaina de color amarillo, ¿no? Entonces tenemos así las características. Entonces, ahí, por ejemplo, otra cosa era la forma de la vaina. La forma de la vaina, una cosa es el color, otra cosa es la forma. La forma, por ejemplo, habían algunas que tenían la vaina bien gorda, ¿sí? Bien gorda. Entonces se le llamaba vaina inflada. Entonces, la vaina inflada, por ejemplo, era dominante sobre aquellas plantitas que generaban una vaina bien aplastadita. Esta vaina aplastadita, ¿sí? Una vaina aplastadita se le llama vaina constreñida. Hay vaina constreñida. Esa es otra característica, ¿ya? Esa es otra característica de Mendel. Vaina constreñida. La flor. Imagínate que, por ejemplo, hay plantas que tenían la flor, por ejemplo, moradita, ¿sí? Morada. Otros dicen que es lila o púrpura, ¿no? Ahí. Flor moradita. Vamos a ponerle lila. Flor lila. Flor púrpura. Versus, por ejemplo, aquella plantita que tenía la flor blanca, así. La voy a poner en negrito, no le pongo blanco, no se ve. Flor blanquita, por ejemplo. Entonces, si tú te das cuenta ahí, hay características que se van notando, ¿no? Por ejemplo, lo del color, todo ello. Pero aquí también debemos de considerar lo siguiente, que hay casos, por ejemplo aquí, donde el amarillo es dominante sobre el verde. Y uno pensará, siempre el amarillo será dominante. No. Acá, por ejemplo, el verde es dominante sobre el amarillo. Ten cuidado, o sea, no necesariamente un color siempre es dominante o un color siempre es recesivo. Y la posición, me olvidaba. Imagínate que yo soy una planta. Esta es mi rama. Si, por ejemplo, la flor me crecía debajo de una rama, a ver, lo pondremos así, mira. Ahí está mi flor, mi plantita, y ahí está mi rama. Entonces la flor me crecía acá, por ejemplo, debajo de la rama. Si me crecía debajo de la rama, posición axial, le decíamos. Axial. Y si de repente me crecía en la puntita, ahí mira, ahí está mi florcita, y la florcita me crecía por acá, en la puntita ahí. Si me crecía en la puntita de mi ramita, de mi plantita, le decíamos posición terminal. Y ya está. Y entonces esas son las 7 características que estudió Mendel. Mira, ahí está. Tallo, alto, bajo, semilla, color y forma, la vaina, el color y la forma, y la flor, el color y la posición, el lugar de la flor. ¿Sí? Entonces eso es lo estudiado por Mendel. Ahora, ya hemos hablado entonces de Mendel, de su estudio en la arveja o Pisum sativum, y también ahora tendríamos que ver pues propiamente las leyes. Entonces vamos a poner por acá las leyes de Mendel, las leyes de la herencia, ¿ya? Las leyes de Mendel. Entonces, como hace un momento te decía, cuando uno se refiere a Mendel, lo que él había estudiado ahí son los llamados caracteres contrastantes, ¿no? Entonces, en ese estudio de caracteres contrastantes, Mendel llega a determinadas conclusiones de acuerdo a los experimentos que él realiza. Ahora, algunas cosas que deberíamos de considerar. Mendel
realiza una manipulación de las plantas. Tú sabes que las plantas como órgano reproductor tienen a las flores y entonces estas flores son hermafroditas. Lo que Mendel hace es generar flores que sean masculinas y flores que sean femeninas. Si la flor de arveja, la flor de Pisum sativum, tenía su estambre, que es la parte masculina, y su pistilo, que es la parte femenina, y yo quiero generar una flor solamente masculina, entonces le hago y le cortaba el pistilo, que era lo femenino, y viceversa con la otra, para tener solo plantas masculinas y solo plantas femeninas, y poder hacer correctamente mi cruce, ¿ya? Eso se llama una manipulación de tipo artificial, una polinización de tipo artificial, para poder hacer el cruce. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, una planta, voy a poner masculina, que era de tallo alto, y una planta femenina, que era de tallo bajo, hacía el cruce, y toda la descendencia me salía de tallo alto, entonces yo ya sabía de dónde venía la característica dominante, que era de la planta de tallo alto, que para este ejemplo era la masculina. Puede ser al revés, no siempre la característica de un masculino es dominante sobre la del femenino. Puedo haber hecho una planta femenina, por ejemplo, que era de semilla amarilla, y la planta masculina era de semilla verde. Y entonces hacía el cruce y toda la descendencia era de semilla amarilla. No me interesaba el sexo, sino la característica que se obtenía. ¿Ok? Entonces, según las leyes de Mendel, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos lo siguiente. A ver, vamos a ver primero lo que se conoce con el nombre de el... Entonces vamos a poner número 1. Lo primero se llama, acá, número 1, el principio, ahí le ponemos, mira, el principio de la uniformidad. Este es el inicio de todo, principio de uniformidad. ¿Ya? Este es el inicio de todos sus experimentos, como te digo. En el principio de uniformidad, vamos a ponerlo de, aquí vamos a subrayarlo. En el principio de uniformidad, lo que vamos a hacer es cruzar justamente esto, pues. Por ejemplo, planta de semilla amarilla versus planta de semilla verde. Planta de semilla amarilla versus planta de semilla verde. Nada más, mira. Lo vamos a hacer así. Esta, por ejemplo, es una planta de semilla amarilla y esta va a ser una planta de semilla verde. Pero lo voy a resumir esto en una palabra. El principio de uniformidad se refiere al cruce, mira, cruce de razas o líneas puras. Razas o líneas puras. Y ya con esto nos acordamos. ¿Cuáles son las razas o líneas puras? Las razas o líneas puras serán los homocigotos. Entonces lo que yo voy a cruzar aquí es un homocigoto dominante versus un homocigoto recesivo. Entonces le pongo así, mira. Vamos a ponerle por aquí. A ver, acá le ponemos aquí. Mira, una plantita de semilla amarilla versus una planta de semilla verde. De semilla verde, mira. Profe, ¿por qué verde? Porque es así, pues mira, amarillo versus verde. El amarillo que será el dominante y el verde que será pues el color recesivo. Entonces tengo ahí mi semillita amarilla versus mi semillita verde. Como yo sé que la plantita de semilla amarilla es dominante, y tú sabes que si es dominante, los genotipos homocigoto dominante se representa con letras mayúsculas. Entonces yo le voy a poner así. Le voy a poner letra A y A. Mira, A y A. Listo. Genotipo homocigoto dominante. ¿Y al verdecito cómo le pondrías? Al verdecito le pondrías A y A, pero minúsculas, mira. Porque es el homocigoto recesivo. Esto es lo que yo voy a cruzar, mira. Eso es lo que nosotros vamos a cruzar para poder iniciar nuestro experimento, ¿ya? Vamos a iniciar así nuestro experimento. Ahora fíjate, cuando hacemos este cruce, la descendencia, ¿cómo se obtiene? Facilito, mira. Lo único que haces es jugar con las letras, así mismo. La primera A la combinas con la primera A, ¿sí? Entonces, ¿qué me sale? A con A. Aquí, por ejemplo, le voy a poner así A, 1. El otro, por ejemplo, ¿ya? El otro, por ejemplo, me saldría aquí la primera A con la segunda A. Entonces me sale A. ¿Te das cuenta? Es solamente jugar. Y como
sigo, mira, ahora esta de aquí, con la primera de acá, A, y luego esta de aquí, con la última, A. A lo que tú has obtenido se le llama la F1. Se le llama la F1. ¿Qué significa F1? La generación filial 1. ¿Sí? Cada vez que tú tengas que cruzar, lo único que haces es el primero con el primero, el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Nada más. Ahora yo te pregunto, profe, ¿y de qué color son esas plantitas? Esas plantitas son amarillas, esas plantitas son verdes. ¿De qué color crees que han salido? Basta que tenga una letra A mayúscula o una letra en mayúscula en general y se parece al dominante. Lo que aquí quiero que me entiendas es esto. Si yo tengo, por ejemplo, AA, que es alto, y AA minúscula, que es bajo, entonces, ¿cómo sería el heterocigoto? El heterocigoto también es alto. Lo que he obtenido. Si mi AA, mi homocigoto dominante es amarillo, y mi homocigoto recesivo es verde, ¿cómo sale mi heterocigoto? Amarillo. Mi heterocigoto sale amarillo. Entonces dime, ¿cómo me sale ahí mi F1? Toda mi F1, fíjate, toda mi F1 es amarilla. Ahí, amarillo, 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 amarillo. Toda mi F1 es amarillo. Entonces, ¿cuál es el resultado de este experimento? De un cruce de líneas puras. Que cada vez que tú cruces a un homocigoto dominante, siempre te va a salir ¿qué? Siempre te sale que toda la descendencia es, ¿cómo se le llama a esto, chicos? ¿Cómo se le llama? Híbrida, ¿verdad? A todo esto que hemos obtenido se le denomina híbridos. Lo que hemos hallado aquí son híbridos o heterocigotos. Entonces le pongo así. ¿Qué cosa hemos obtenido? 100%, mira, 100%, ¿ya? 100% híbridos o 100% heterocigotos, ¿no? 100% híbridos. Pero ¿de qué color es la semillita? Todos son ¿de qué color? 100% semillas de color amarillo, o sea, plantas que generen la semilla de color amarillo. ¿Ya? Plantas que generen la semilla de color amarillo. Y ese es mi cruce. Ahora, yo estoy muy seguro que aquí muchos pensaron en esto. Profe, ¿y el verde? ¿Qué pasó con el verde? O sea, yo tenía una planta de semilla amarilla y una planta de semilla verde. ¿Dónde se fue el color verde? Lo mismo pensó Mendel. Entonces, él hizo esto. Número 2. Ahí viene recién la primera ley. La ley de la, acá le pongo, de la segregación. ¿Y eso cómo es, profe? A ver, el primer experimento que hemos visto ahí nos daba como resultado todas las plantas que eran de semilla amarilla. Entonces Mendel se quedó con la duda también, pues, ¿no? ¿Y dónde se fue el color verde? ¿Dónde ha quedado? Entonces se le ocurrió la genial idea de utilizar a los descendientes de la F1. O sea, a los descendientes de la F1. F1 por generación filial 1, los hijos. Y entonces, en la primera ley, nosotros lo podemos resumir esto como, acá le voy a poner, mira, cruce de híbridos, ¿sí? Cruce de híbridos de la F1. ¿Ya? Cruce de híbridos de la F1. Algunos también le llaman cruce monohíbrido, ¿sí? Cruce monohíbrido. Y entonces lo que haré pues es eso. Voy a cruzar a dos plantitas. Voy a tomar a una de estas de acá y a esta otra. ¿Sí? Entiéndase que lo que yo cruzo son las plantas, son las flores, ¿sí? Solamente que pongo el resultado que es la semilla. Entonces voy a cruzar aquí, miren. Amarillo aquí versus otro amarillo por acá. Estos de aquí, recuerda, son los descendientes, ¿sí? Son los descendientes. Entonces voy a cruzar a estas plantitas de aquí y vamos a tener ahora lo siguiente.
¿Cuál sería el genotipo que voy a poner ahí? Profe, amarillo es AA. No, porque este amarillo es este de aquí. Entonces su genotipo es A mayúscula, A minúscula. Acá también, A mayúscula, A minúscula. Ese es su genotipo. ¿Sí? Ahora, mira, lo que ocurre, ¿qué cosa hacemos? Cruzamos. Tú ya sabes cómo cruzar. Te lo acabo de explicar, así sencillito, nada más. Jugamos. Mira, vamos a cruzar la primera A con la primera A. Aquí. A. Ya está. La primera A con la segunda A. A. La segunda A con la A mayúscula. Yo sé que tú harías esto. Profe, no. Primero tienes que respetar las mayúsculas y luego la minúscula. Primero la A. O sea, están las dos, pero ordena simplemente. Y ya la última, las dos son minúsculas. Ya está. Y lo que has hallado se llama la F2. Lo que hemos hallado se llama la F2. Ahora, ¿qué hemos obtenido? Lo que hemos obtenido viene a ser aquí, mira, vamos a ponerlo, una primera que es homocigoto dominante, pero esta de aquí es de color amarillo. La segunda y la tercera son heterocigotas, pero son de color amarillo. Recuerda que el heterocigoto se parece, ¿ya? Recuerda que el heterocigoto se parece. Y mira, qué curioso. Al cruzar dos amarillas, reaparece, ¿quién? Reaparece el color verde. Entonces, ¿por qué es importante este experimento? Porque al realizar la ley de la segregación, la primera ley, en la F2 reaparece la característica recesiva. Esto es típico, ¿no? Por ejemplo, un papá tiene color de ojos marrones, mamá tiene color de ojos marrones y el hijito sale de color de ojos verdes. ¿De dónde? ¿Por qué? Híbridos, heterocigotos, por ello, ¿ok? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de algo, fíjate. Nos estamos dando cuenta que están saliendo, mira, son 75%. Si uno lo quiere poner en porcentaje, podríamos decir así, ¿no? Que hay 75% acá, mira, 75 que son amarillos. Aquí le pongo, mira, 75% que son de color amarillo. A ver, muéstralo con azul. 75% de color amarillo, mira. Y tengo un 25%, aquí mira, 75%, ¿no? Que son de semilla amarilla. Y tengo un 25% que son de semilla de color verde. ¿Sí? Eso es lo que hemos obtenido. Ese sería mi resultado en esta primera ley. ¿Ya? Acuérdate que es la primera ley, aunque puede ser pues considerado el segundo experimento, ¿no? Hay semilla amarilla. Y en el otro lado tenemos un 25, o sea, 1 de semilla verde. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en el caso de este experimento. Ahora, aquí, ya para cerrar esta parte, hay algo que tienes que saber. Esta ley se puede resumir en dos proporciones, una proporción fenotípica y una proporción genotípica. ¿Cómo es eso? O sea, números, proporciones numéricas, acuérdate que Mendel es matemático, que te van a servir siempre para este tipo de problemas. Cada vez que tú cruces híbridos, te pueden decir, no, tú acá tienes 4 descendientes. En este caso hemos obtenido 4 descendientes, pero hay problemas que te pueden decir para 200 descendientes. Y tú no vas a hacer pues un experimento así como para 200. Simplemente vas a jugar con las proporciones. ¿Cómo? Mira, voy a poner aquí dos proporciones. Voy a poner lo que llamaremos la proporción, P de proporción genotípica. Mira, proporción genotípica. Y voy a poner de moradito por acá lo que llamaremos la proporción fenotípica. Hay una proporción genotípica y hay una proporción fenotípica. ¿Cómo se halla esto? Mira, fácil, ¿ah? Fíjate. Si yo te digo proporción
genotípica, de este resultado cuentas cuántos homocigotos dominantes hay. 1. Entonces le pongo acá 1. Un homocigoto dominante, este. Ahora cuentas los heterocigotos. Mira, 1, 2. Hay 2 heterocigotos. ¿Y cuántos homocigotos recesivos hay? 1. Entonces, mi proporción genotípica es del 1, 2, 1. Proporción genotípica. Cuentas homocigotos, en ese orden, homocigotos dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos. ¿Y cómo es la fenotípica, profe? Facilito, ya te ayudé un poco por acá. Cuentas la cantidad de plantitas de semilla amarilla. ¿Cuántas tienes? 3. Sería 3. Y cuentas cuántas plantitas de semilla verde tienes. 1. Y ya está. Entonces, esto que nosotros hemos puesto por aquí es algo que tú debes de saber siempre. Porque así, por ejemplo, problemas con mayor cantidad de individuos te puede resultar mucho más fácil, ¿sí? ¿Cuándo es la proporción genotípica y cuánto es la proporción fenotípica en estas leyes? ¿Sí? Fenotípica, ya, acuérdate, fenotípica 3:1, genotípica 1, 2, 1, ¿sí? Un ejemplo chiquito, o sea, si te digo que fenotípicamente 3:1, entonces ¿a qué me refiero con ello? Me refiero que de cada 4, se supone que son 3 amarillos y 1 verde. Entonces, si fuesen 8, ¿cuántos amarillos habría? 6 amarillos y 2 verdes. Se juega con esa forma. ¿Ya, chicos? Entonces, estas son las 2 primeras leyes y ahora lo que vamos a ver es la segunda ley, donde tenemos que hacer una tabla un poco más elaborada porque ya no trabajo con una sola característica, sino voy a trabajar con 2 características. ¿Ya? Entonces, tomamos nota para poder diseñar ahora nuestra tabla de la segunda ley, la ley de la distribución independiente. Muy bien, entonces veamos ahora la segunda ley de Mendel con respecto al llamado cruce de dihíbridos. Sí, por acá lo vamos a poner. Número 2, por aquí. Número 3 para nosotros. Número 3 para nosotros porque hemos visto el principio de uniformidad, la primera ley, y ahora número 3 vemos la segunda ley. ¿Ya? Segunda ley, esta es la llamada ley de la distribución, acá lo ponemos, de la distribución independiente. ¿Ya? Ley de la distribución independiente. Ya está. A ver, ¿en qué consiste la ley de la distribución independiente? Esta la vamos a utilizar cuando tenemos ya 2 características. O sea, ya no solamente planta de semilla amarilla versus planta de semilla verde, ¿no? O planta alta versus planta de tallo bajo, sino vamos a trabajar 2 características. ¿Ya? Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí es trabajar planta de tallo alto, ¿no? O bueno, de semilla amarilla, lisa, y semilla verde y rugosa. Vamos a trabajar 2 a la vez. Entonces yo le voy a poner así, mira. Voy a trabajar de esta manera. Letra A, ahí, letra A mayúscula. Vamos a ponerlo en otro color para que se vea. Letra A mayúscula, aquí, letra A mayúscula, va a ser, por ejemplo, semilla amarilla. La letra A mayúscula representa el color amarillo. La letra A minúscula entonces representa el color verde. ¿Ya? Color verde. ¿Listo? Y en el caso de el color, bueno, ese es el color, la textura, letra B representa, por ejemplo, la semilla lisa, y la letra B minúscula representará la semilla rugosa. Voy a trabajar con estas 4, ¿ya? Con estas 4 características. Y cuando uno se refiere a la ley de la distribución independiente, entonces lo que tenemos que hacer por aquí es esto de aquí, recuerda, esto cumple para, ¿qué le ponemos? Para 2 o más características.
¿ya? Para dos o más características. Ahí es donde se aplica. ¿Ya? Para dos o más características. Y específicamente en la ley de la distribución independiente, esta tiene su aplicación cuando se ve lo que es el llamado cruce dihíbrido. Así, mira. Aquí hablamos del cruce de dihíbridos. Cuando se habla del cruce de dihíbridos, ahí es específicamente donde se está aplicando esta segunda ley. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar muy semejante a nuestro principio de uniformidad, pero con dos características. Es decir, lo que yo voy a hacer aquí es iniciar cruzando. A ver, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, dos plantitas, mira. Una plantita por aquí, ¿ya? Amarilla lisa. Y por acá voy a poner a otra plantita que será la verde y rugosa. Amarilla lisa versus la plantita verde y rugosa. Así la voy a poner, ¿ya? Amarilla lisa versus verde y rugosa. Voy a colocar sus genotipos, ¿ya? Vamos a colocar aquí sus genotipos. El genotipo de cada una de estas plantitas, va a ser el siguiente. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, así. Su genotipo va a ser A, B, B. Inicio así, con líneas puras, amarillo y liso. No vayas a pensar que amarillo liso A, amarillo A y liso B. No, esto de aquí está mal. Para cada característica recuerda que se colocan dos alelos. Entonces acá le voy a poner amarillo liso. Y si es verde, le tengo que poner doble A. Y si es rugoso, le pongo doble B. Ya está. Eso es lo que yo he hecho. Entonces tengo por un lado semilla. Acá le voy a poner, mira, semilla. Vamos a ponerlo con otro colorcito. Tengo semilla amarilla. Amarilla lisa. Y del otro lado tengo una semilla verde y rugosa. Ya, tengo verde y rugosa. Listo. Si yo hago mi cruce ahí, si yo hago este cruce, entonces, ¿cómo me sale la descendencia? La llamada F1, a partir de este cruce, a ver, ahí, la llamada F1 me va a tener que salir toda, acuérdate, toda la F1 me va a salir así. Me va a salir amarilla y lisa, mira, acá. Me sale toda mi descendencia amarilla lisa. Cuando yo hago este cruce, recordemos esto, es como cruzar líneas puras. Y si tú recuerdas el principio de uniformidad, cuando se cruzan líneas puras, lo que se obtiene, ¿qué cosa es? Híbridos. Era lo que vimos en la primera parte, principio de uniformidad, ¿te acuerdas? Si tú cruzabas esto, toda la descendencia te salía así. ¿Ok? Entonces acá, nuestra descendencia, ¿cómo me va a salir? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. Eso es lo que yo tengo. Entonces acá le voy a poner, mira, toda la F1 me va a salir amarillo liso. Me sale amarillo liso. A esto que nosotros le hemos llamado, ¿esto qué cosa es? Esto viene a ser el llamado dihíbrido. ¿Sí? Entonces por acá le voy a poner, mira, por acá lo vamos a poner toda la F1, mira, toda la F1, o sea, la generación filial 1, acá no te olvides, esta es la F1, la descendencia, pues. Toda la F1 es así, es dihíbrido, así se le llama, es dihíbrido, ¿ya? Toda la F1 es dihíbrido. ¿Cómo es dihíbrido? A, B y B. Pero esto me indica que es amarillo y liso, ¿ya? Entonces, ahora, una vez que yo he hecho eso, así, hasta ahora está sencillito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que pensó Mendel cuando cruzó
en la primera ley, la ley de la segregación. ¿Y dónde se fue el color verde? ¿Te acuerdas? Ahora, ¿y dónde se fue el color verde y rugoso? ¿Dónde están esas características? Entonces, lo que haremos es cruzar a dos de estas plantitas. Se supone que aquí yo pongo una de ejemplo, pero hay varias. Hay más descendientes que tienen el mismo genotipo y el mismo fenotipo. Lo que voy a hacer entonces por aquí, vamos a ponerlo de otro color, aquí viene justamente lo que llamamos el cruce, mira, cruce de híbridos, aquí es donde viene el cruce de híbridos de la F1, ¿listo? Cruces de híbridos de la F1, de la generación filial 1. Entonces aquí es donde propiamente viene ya la aplicación de lo que llamaremos la segunda ley de Mendel, la ley de la distribución independiente. Entonces lo que vamos a hacer por aquí es cruzar dos plantitas amarillas lisas. Acá la voy a poner bien. Voy a cruzar por aquí plantita amarilla lisa. Ahí mira. Amarilla lisa por aquí. Amarilla lisa por acá. Pero ¿cuál es el genotipo de esas plantitas amarillas lisas? ¿Cuál es su genotipo? ¿Este de aquí? No, porque ya no es línea pura, ahora es esta de aquí. Entonces yo voy a cruzar AA, BB por AA, BB. Eso es lo que yo voy a cruzar. AABB por AABB. ¿Qué cosa estoy cruzando? Amarillos lisos. Recuerda, estoy cruzando aquí amarillo, amarillo liso versus plantita de semilla amarillo liso. ¿Ya? Amarillo liso, amarillo liso. ¿Ok? Ahora, acá hay algo nuevo que tenemos que hacer. ¿Qué es eso nuevo, profe? La formación de gametos. Cuando tú ves así, tú tienes que utilizar aquí ya una tabla mucho más elaborada, que es el llamado la tabla o tablero de Punnett. En esta tabla o tablero de Punnett, lo que vamos a hacer es esto. Vamos, a ver, por aquí vamos a colocar, ya vamos a colocar de una forma más ordenada, ya, de una forma más ordenada vamos a colocar lo que son los gametos. Mira, vamos a ponerlo así. A ver, aquí. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Ahí. Listo. Acá también. Aquí, 2, 4, 6, 8, 10. Ajá. Vamos a colocarlo de una manera más ordenada, te decía, lo que son los gametos para poder hallar la posible descendencia de este cruce. Y ahí viene un poco la parte dificultosa de esta segunda ley, porque necesitamos entender los posibles cruces que se pueden obtener, los posibles descendientes. Entonces vamos a tener por aquí lo siguiente, a ver por aquí, ahí, aquí, a ver, aquí otro, y aquí otro, ya está. Con esto entonces, con esta tablita, ya, esa es la tabla o tablero de Punnett. Entonces con esta tabla vamos a hallar los genotipos. Pero acá viene algo nuevo, como te decía. Yo voy a utilizar esto, mira, para poder realizar la formación, mira, formación de gametos. Para yo poder formar los gametos, lo que hago es jugar de esta manera, mira. Este es mi genotipo. Mi genotipo es A, B y B. Ese es mi genotipo. ¿Listo? Lo voy a poner aquí en grande, mira. A, B y B. Cuando yo tengo ya dos características, para poder formar los gametos, aquí, para poder formar los gametos, lo que yo hago es jugar así. El primero con el primero. Entonces sale mi gameto AB. Ahora, el primero, ahora hago así, el primero con el segundo de aquí. Entonces ya tengo AB. Profe, no que no se podían poner letras, estos son gametos. En la segunda ley, cuando ya trabajas con dos características, sí puedes hacer eso. Pero esto lo vas a cruzar. Luego, lo que haces es esto. El segundo de aquí
con el primero de aquí. Y mira cómo lo pones. A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Acá sí puedes poner la minúscula antes que la mayúscula, porque la A va antes que la B, para formar gametos, ¿sí? Y esto de aquí, el último, ¿no? Así se forman gametos. Entonces, a partir de ello, yo tengo aquí 4 gametos. Tengo mis gametos, acá lo voy a poner, lo mismo de allá, ¿no? Mis gametos serían AB, ¿así? AB. Mi otro gameto sería AB. Mi otro gameto AB. Y mi otro gameto AB. Son mis 4 gametos. Estos gametos yo los voy a colocar aquí. Miren, esos gametos yo los voy a colocar por aquí, en estos lugares, ¿sí? Se supone que de esa planta, una planta, puedo asumirlo así, ¿no? Puedo asumirlo así. Una planta es masculina, ¿te acuerdas lo que te explicaba hace un momento? Y otra planta es femenina. Entonces yo puedo poner aquí el masculino y aquí el femenino. Puede ser al revés, o sea, el femenino acá y el masculino acá, y no hay ningún problema, el resultado va a ser el mismo. Entonces juego de esta manera. Voy a colocar mis gametos aquí, en ese mismo orden, mira. AB, AB, AB y AB. Y lo mismo lo pongo acá. Ojo, ¿por qué pongo lo mismo? Porque esto y esto son iguales. Si yo tuviera un problema donde mi cruce es este dihíbrido y me ponen A, B, B, entonces yo tendría que formar gametos para él y gametos para él. Y por separado colocar unos acá y los otros aquí. ¿Ya? Pero para este caso, como sale lo mismo, sencillo le pongo lo mismo. AB, AB, AB y AB. ¿Sí? Le pongo lo mismo porque para mi problema es lo mismo. Una vez que tú ya has hecho eso, sencillito. Todo lo demás es jugar con las letras, mira. AB, AB. El que menos hace esto, ¿no? AB, AB. No, mal. Tú tienes que buscar primero que estén juntas todas las A y luego todas las B, respetando que primero vaya la mayúscula y luego la minúscula. Así. A ver, aquí facilito porque todo es mayúscula. A, B, B. Ahora, aquí mira. A, B mayúscula, B minúscula. Ya está. Ahora aquí mira. A mayúscula, A minúscula, B, B mayúsculas. ¿Te das cuenta cómo ordeno? Simplemente. Igual acá mira. A, B y B. Mira. ¿Sí? Simplemente juego. Igual acá mira. A, B, B. Por aquí también mira. A, B, B. ¿Sí? Todo es ordenar. Fíjate, mira. Nada más. A, B, B. Por aquí también. A, B, B. Listo. Es ir ordenando. Sigo, mira. Por aquí. A, B, B. ¿Ya? Por aquí también, mira. A. Ahí está. B y B. ¿Listo? Por aquí también. A, B y B. Por aquí también, mira. A, B y B. Listo. Y aquí también, mira. A, B, B. Fíjate, mira cómo hemos ordenado. Ahora, como no hay ninguna mayúscula, pongo 2 minúsculas. ¿Sí? Luego por aquí, A, B, B, B. Aquí, a ver, acá sería B, B. Y aquí también, mira, A, B, B. Y el último todo minúscula. Y ya está. Profe, yo veo pura letra. ¿Cómo sé cuál es amarillo? ¿Cómo sé cuál es verde? Acá viene lo bueno. Mira. De aquí, tú vas a poder hallar 4 posibles fenotipos. Mira, aquí lo voy a poner. Aquí lo vamos a poner así. Estos son los posibles fenotipos, ¿ya? Los posibles fenotipos obtenidos. Mira, posibles fenotipos. Son 4 los fenotipos que vamos a poder obtener, ¿sí? El primer fenotipo que vamos a poder obtener es una plantita que me dé semillas amarillas lisas, así. Semillas amarillas lisas, es el primero. El segundo es que me dé semillas amarillas pero rugosos, ¿ya? El tercer tipo de fenotipo es que me dé semillas amarillas verdes.
amarillas verdes digo, lisas verdes, ahí, lisas verdes. Y el otro fenotipo, el cuarto, es que me dé plantitas, semillas amarillas, semillas verdes rugosas, ¿sí? Pero, profe, ¿y yo cómo sé si es amarillo o si es verde? Para que sea amarillo, basta, escúchame, mira, basta para que sea amarillo con que tenga una letra A mayúscula, así. Aquí puede ser mayúscula o minúscula. Y para que sea liso, debe tener una B mayúscula aquí. Y aquí puede ser o mayúscula o minúscula. Si tú buscas eso aquí, lo vas a poder encontrar. A ver, mira. Mayúscula, mayúscula. Aquí puede ser mayúscula o minúscula. Listo, va uno. Aquí también, mira. Aquí también. Aquí también. Profe, todos pues. No, mira. Mayúscula, minúscula. No cumple. Profe, acá tampoco, mira. Minúscula, mayúscula. No cumple. Solamente si tú eres buen observador, ¿cuántos hay ahí? A ver. ¿Cuántos tengo de esa manera? Los voy a tener por aquí, mira. Acá voy a tener uno. Acá voy a tener otro. ¿Sí? Aquí voy a tener otro. Por aquí voy a tener otro. Hasta ahí van 4. Ahora, ¿dónde más? Mira, siempre van a ser triangulitos. Mira, aquí 1, 2 y está. Triangulito, mira. Acá también, fíjate. Acá hay otro. Mira, acá hay otro. Aquí hay otro. Todos ellos son amarillos lisos. ¿Seguro, profe? Sí, porque cumplen con esa condición de tener una letra A mayúscula y una letra espacio, ¿no? Y una letra B mayúscula y luego un espacio. En total, ¿cuántos son? A ver, dime, en total, ¿cuántos cumplen? ¿Cuántos cumplen con la condición A, espacio, B, espacio? ¿Cuántos hay? Claro, en total aquí encontraremos 9. ¿Sí? Encontramos 9. Ahora, para que sea amarillo y rugoso, ¿cómo debe ser? Letra A para que sea amarillo. Acá puede ser cualquiera. Pero para que sea rugoso, como rugoso es recesivo, la única posibilidad es que sea así. Entonces yo debo buscar esa forma. Debo buscar A, espacio, acá puede ir cualquiera, pero aquí debe ir BB. Entonces busquemos, por ejemplo, mira, mira, A, y acá tengo el espacio y acá tengo las dos B, mira, justo que me pedían. Acá también, mira, A, acá puede ser mayúscula o minúscula y acá tengo las dos B. ¿Sí? ¿Habrá otro así? ¿Habrá otro así que sea amarillo, amarillo rugoso? A ver, mira, acá tengo ya un amarillo rugoso, acá tengo a otro amarillo rugoso. ¿Dónde hay más? Aquí, fíjate, mira, A, mayúscula, minúscula y 2B. Ahí está. Amarillo y rugoso. ¿Hay otro más? No. ¿Cuántos tengo? 3. Tengo 3. Ese es para que sean amarillos rugosos. Profe, y para que sean verdes, y lisos, a ver, para que sea verde y liso, debe cumplir así. Para que sea verde debe ser doble A, porque es recesivo el color verde. Y para que sea liso, debe haber una B mayúscula, aquí puede ir cualquiera. Entonces le pondré así, mira. A, B y aquí puede ir cualquiera. ¿Cuántos cumplen con esa condición? Mira. A, B y aquí puede ir cualquiera. A, B y aquí puede ir cualquiera. Van 2. ¿Dónde más hay? ¿Hay otro más por ahí? Sí, sí hay otro más. Fíjate, acá. Aquí hay un verde liso, mira. Aquí hay un verde liso, acá hay un verde liso y el otro que nos falta está por aquí. El otro que nos falta está por aquí. Mira, acá está verde liso, verde liso, verde liso. ¿Sí? Y arriba tengo el amarillo. Mira, acá tengo el amarillo, amarillo, amarillo liso. Mira, amarillo liso, amarillo liso, amarillo liso, amarillo liso, amarillo liso. Muy bien. Y el último que me queda es la única opción posible. Para que sea verde y rugoso,
todo debe estar en letras minúsculas. Es decir, solo tengo una opción posible, mira. ¿Sí? Entonces lo dibujamos por aquí. Este es mi verde rugoso. Y ya está. Eso es mi segunda ley, chicos. Esa tabla que estamos haciendo nos sirve para cualquier problema donde tú realices un cruce de híbrido. ¿Qué es un cruce de híbrido? AABB por AABB. O puedes poner cualquier otra letra, pero siempre funciona de la misma manera. Y cada vez que tú hagas eso, siempre te va a salir este numerito mágico de acá. En total tienes 16 descendientes. De esos 16 descendientes, 9 tienen las dos características que son dominantes, amarillo y liso. 3 tienen características, una amarilla que es la dominante y una recesiva, que en este caso viene a ser la rugosa. Otros 3 tienen una característica recesiva, que es el verde, y una característica dominante, que es liso. Y hay uno que tiene las dos características recesivas, que son verde y rugoso. Este numerito nosotros lo vamos a llamar así. El numerito que hemos colocado por acá es nuestra proporción, acuérdate, proporción fenotípica. Así como en la primera ley habíamos hablado de la proporción genotípica y fenotípica, acá el número que nos interesa saber es la proporción fenotípica. Esta de aquí, 9, 3, 3, 1. Esa es mi proporción fenotípica. Eso me indica que yo cada vez que haga un cruce de híbrido, puedo obtener esa proporción, 9, 3, 3, 1, donde 9 se refiere a aquellos que tienen dos características dominantes, 3 se refieren a aquellos que tienen una característica dominante y una recesiva, otros 3 al revés, una recesiva y una dominante, y hay uno que tiene las dos características recesivas. De esta manera yo podría jugar. Si por ejemplo ya no me preguntan para 16 descendientes, porque suelen ponerte problemas donde te dicen, ¿no? Si de 16, 9 tienen las dos características dominantes, entonces ¿qué pasaría si fuesen 32 descendientes? Si fuesen 32 descendientes, ya, cuando era 16 hay 9. Y si son 32 es el doble, entonces ya no sería 9, sería 18. ¿Cuánto sería acá? 6. Acá 6 y acá el doble, 2. Juego simplemente, para eso es la proporción. Recuerda que Mendel fue matemático, Mendel estudió matemática, entonces esas proporciones nos sirven para poder desarrollar nuestros problemas, nuestros ejercicios. ¿Qué es lo que haremos cuando veamos la práctica? Vamos a ir desarrollando algunos problemas que se nos está planteando para poder de esta manera reforzar toda la teoría. Muy bien, chicos, entonces con eso estaríamos pues terminando nuestra clase de esta semana. Hemos visto lo que es la parte de genética mendeliana con los principios mendeliana, el principio de uniformidad, las dos leyes, la ley de la segregación, la ley de la distribución independiente y pues los conceptos relacionados a genética. Nos vemos para poder desarrollar nuestra práctica y poder realizar los ejercicios. Hasta aquí, entonces nos quedamos por esta semana. Te saludo el profesor Ernesto Tadeo del curso de Biología y nos vemos en otra ocasión. Chao chicos, nos vemos.